Buenas noches a todas. Qué alegría estar en esta noche con ustedes, teniendo la certeza que allí ustedes cumplen la cita con el Señor, porque es con Dios que nos usa a nosotros como ministerio, que me usa a mí, y bendito sea Dios por este tiempo maravilloso. Así que, como siempre, tenemos que empezar orando a Dios, invitando al Espíritu Santo para que en esta noche seamos ministradas por el poder de su Santo Espíritu, que venga palabra de ciencia, de conocimiento, y que podamos después de este tiempo terminar siendo libres a través de esta serie que hemos titulado Sentimientos y Emociones, y hoy específicamente un tema que es la opositora peligrosa, que necesitamos estar alerta. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él moviéndose con poder en esta noche en nuestras vidas. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, infinitas gracias, Señor. Te damos a ti por el privilegio de estar reunidas en tu nombre, Señor. Oramos por todas las que se están conectando, por todas las que están llegando ya a sus casas, por todas las que saben que en su agenda, Señor, ahora apartan este tiempo todos los jueves a las 7 de la noche, así como lo hacemos nosotras, Señor, como ministerio en tu iglesia, en Casa Roca, Cali, que tú, Señor Jesús, nos has permitido seguir, Señor, conectadas contigo, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, Señor. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu generosidad, tu amor y especialmente tu fidelidad, Señor. Queremos de todo corazón entregarte esta noche edificación y pedirte que tu Espíritu Santo venga ahora con poder en el nombre de Jesús. Desautorizamos cualquier distracción que el enemigo quiera colocar sobre nuestras casas. Oramos de manera especial que fluya de manera sobrenatural la internet, que no haya ninguna dificultad en ninguna de las casas, Señor Jesús, ni tampoco en la nuestra, Señor, y que tu presencia, Señor, hoy nos abrace, hoy nos reconforte, traiga palabra de revelación, Señor, y sabiduría, Señor Jesús, en nuestras vidas, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos aprender, Señor Jesús, a caminar conforme a tu voluntad y poder, Señor, tener dominio propio sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder actuar, Señor, conforme a lo que tu Espíritu Santo nos impulsa a hacerlo, Señor. Bendecimos cada hogar representado, cada familia, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, para todas las que hoy nos visitan por primera vez, bienvenidas. Para nosotros es una alegría muy grande que hayan aceptado la invitación de quienes las invitaron y le compartieron precisamente este tiempo y este espacio. Bueno, entonces, como orábamos al Señor, Dios nos ha permitido a través de esta serie de sentimientos y emociones poder ahondar sobre aspectos de los cuales seguramente de manera sutil lo hemos vivido, pero necesariamente es el tiempo en el cual tenemos que pedirle al Señor dirección, y que muchas sensaciones, sentimientos, actitudes o comportamientos que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida y que los hemos llevado a movilizarlo y hay veces se nos han convertido en hábito, pues es importante que hagamos un alto en el camino y podamos pedir al Señor dirección. Cuando pedimos al Señor dirección, Él revela grandes verdades allí en lo íntimo de nuestro corazón para que corrijamos, para que nos encaminemos en lo que Él ha predestinado para nuestras vidas, y es que nosotras como mujeres podamos cumplir el propósito en el cual estamos aquí sobre la tierra y podamos cumplir la tarea y lo que Él nos ha encomendado en el hogar, en el lugar en el cual nos encontramos, sea en el rol en el cual tú te desempeñas. Dios quiere que tengas herramientas suficientes para que puedas cumplir ese propósito. Entonces, hoy vamos a trabajar la tercera parte de esta serie, en la cual he titulado Una oponente peligrosa. Y Dios inquietó mi corazón, oro al Señor. Ustedes no saben todo lo que clamo al Señor con el único propósito de confeccionar esta palabra para que no sea lo que nazca de mi corazón, sino que sea del corazón de Dios y pueda llegar, obviamente, a cada una de las mujeres que se conectan con nosotras. Entonces, hay una oponente peligrosa que necesitamos identificar y que sutilmente
aparece en nuestras vidas y la confundimos con sentimientos, con emociones, y empieza a comerse la raíz de muchas cosas que Dios nos ha dado, y necesitamos descubrirla y necesitamos hoy apartarla de nuestras vidas y ser consciente cada vez que nos veamos seducidas por este tipo de actitudes, de sentimientos y una mezcla de emociones, que necesitamos ponerle límite. Entonces diga conmigo: necesito poner límite a mis sentimientos y mis emociones. Entonces, ¿cuál es esa opositora peligrosa? Vamos a hablar de la permisividad y de la complacencia extrema. Es muy importante que sepamos en qué consiste la permisividad, en qué consiste la complacencia extrema. No quiero que nos confundamos respecto a la complacencia, porque dentro del equilibrio es importante que sepamos que dentro de las relaciones interpersonales siempre va a haber un grado de complacencia, es decir, vamos a desear complacer a otros, y eso es algo muy bueno, pero se desequilibra cuando nosotros permitimos a la complacencia enredarnos con mucha permisividad frente a conductas y comportamientos de los cuales no podemos permitir, porque no establecemos los límites adecuados. Entonces, Dios hoy nos quiere hablar de manera profunda. Entonces vamos a navegar esta noche con algo de conocimiento, y vamos también a utilizar a una mujer de la Biblia, de la cual es admirada por todos en la historia, pero que necesitamos aprender tanto de sus aciertos como de sus desaciertos, como fue lo que yo en un inicio les dije cuando empezamos esta serie. Quiero que me acompañen en la Biblia con Isaías 5:20. Igual, si quiere tomar nota, por favor tome nota. Este versículo es muy importante, y pienso que de los tiempos de aplicar este versículo y detenernos a lo que dice y meditar en ello, pienso que es el tiempo que vivimos ahora. Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Wow, dice aquí el Señor: hay de los que llaman, hay de los que se confunden, hay de los que son permisivos y complacientes con cosas de las cuales Dios de manera evidente a través del Espíritu Santo nos revela que no debemos contemplar. Entonces debemos aprender a tener intolerancia frente a la permisividad y a la complacencia extrema. Escúchenme, señoras, es muy importante que nosotras desarrollemos eso. Y a todas las mujeres, a las jovencitas, que me encanta, todas las jovencitas que están unidas también siempre los jueves, me encanta, porque Dios está entrenando sus vidas para enseñarles muchas cosas, y a nosotras, a todas las mujeres ya con ciertas características también Dios nos quiere enseñar. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Precisamente lo que vamos a analizar en esta noche a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, preguntémonos en esta noche: ¿dónde están puestos realmente nuestros valores, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones? ¿Qué nos movilizan realmente para actuar de la manera correcta? Es necesario que pidamos al Espíritu Santo que nos permita examinar nuestro corazón. Entonces, la pregunta que les hago: ¿por qué terminamos cediendo o por qué terminamos siendo permisivas y complacientes con comportamientos nuestros o situaciones que no deberíamos permitir que sucedan en nuestro alrededor o en nuestro corazón? ¿Por qué permitimos la permisividad? ¿Por qué permitimos la complacencia? Es la pregunta que yo me hice y que ahora les hago a todas ustedes. Entonces,
hay un trasfondo, siempre en la conducta nuestra hay un origen y tenemos que ir a la raíz. Hay personas de las cuales viven de manera específica en cuanto a sus relaciones interpersonales, donde involucran sentimientos y emociones que los llevan obviamente a muchas frustraciones y no saben por qué actúan así. Y nosotros siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve al origen y que nos permita examinar, porque muchas de nosotras hemos actuado en algunos momentos siendo permisivas y complacientes en nuestras propias vidas, pero también con las personas que tenemos a nuestro alrededor y no hemos hecho nada. Y resulta que necesitamos ir a la raíz, necesitamos ir al fondo y preguntarle al Señor, pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué muchas veces no he actuado? ¿Por qué muchas veces viendo el escenario de cosas de las cuales no son adecuadas y viéndome a mí misma y sintiendo allí en lo íntimo del corazón que aún contemplo pensamientos y actúo de manera equivocada? ¿Por qué cedo? ¿Por qué termino cediendo? Entonces vamos a analizar ese trasfondo y quiero antes repetir lo que significa ser permisivo, que me parece importante que aclaremos esa definición. Permisivo, que permite o consiente, o sea que nosotras somos las que autorizamos y le autorizamos a nuestra mente, le autorizamos a nuestras emociones, le autorizamos a nuestros sentimientos y a nuestra voluntad que haga cosas o que permita cosas en nuestras vidas. O sea que nosotras somos responsables. Que permite o consiente no ofrece resistencia a lo que se considera perjudicial. Entonces, el trasfondo de la complacencia extrema y de la permisividad es la inseguridad. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces tenemos que reconocer que el origen de la complacencia y de la permisividad es la inseguridad. Esa inseguridad que se va tejiendo en nuestra vida, aún desde nuestra infancia, que vamos arrastrándola toda la vida por diferentes situaciones que hayamos vivido dentro de nuestra familia o nuestro entorno, y hace que de alguna manera nuestras emociones y nuestros sentimientos estén permeados con la inseguridad. Entonces, la inseguridad es una sensación de nerviosismo, de malestar, de temor por diferentes situaciones que nosotras hemos atravesado. Puede ser desencadenada esta inseguridad porque nos sentimos incapaces de resistir o sobreponernos frente a situaciones que nos produjeron temor y miedo. Entonces, esa inestabilidad emocional es la que amenaza en el momento en el cual nosotros vamos a enfrentar algo en la vida, y por eso nos sentimos inseguras. Una persona insegura no tiene confianza en sí misma, no se valora y no valora sus capacidades, y por lo tanto carece de confianza no solamente en ella misma, sino también obviamente en los demás. Entonces piensa que muy probablemente las demás personas lo van a defraudar. Puede obviamente exhibirse los estados de timidez, desconfianza y aislamiento social. Son características obviamente de la inseguridad. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa inseguridad que se va tejiendo y que la tenemos allí encubierta, y que seguramente muchas de nosotras la hemos manejado de manera sutil, pero está allí. Y no nos damos cuenta que esa inseguridad nos puede desencadenar después comportamientos en los cuales terminamos cediendo, siendo permisivas y condescendientes en aspectos de los cuales el Señor quiere que
establezcamos límites. ¿Cuáles son los síntomas de la inseguridad? Manifestar dudas frecuentes. No significa que la duda no sea, digamos, también la propiciación para poder encontrar, obviamente, respuestas, pero cuando se refiere a estar permanentemente preguntándonos porque hacer algo o querer que los demás demuestren amor hacia nosotros, esos son índices, obviamente, y señales de inseguridad. Confiar más en la opinión de los demás que en la de uno mismo. Esos también son síntomas de inseguridad. Cuando tú terminas pidiendo siempre opinión a otros cuando se trata de decidir algo y no porque realmente tú estés convencida, aun cuando puedes tú tener la confianza o pensar que una decisión es correcta, pero tú prefieres la opinión de otros frente a cualquier decisión que tú puedes tomar. Otra es pensar que hay un criterio único para valorar las conductas y las ideas. Y resulta que no existe un criterio único frente a las cosas porque todos somos diferentes. Tú eres única. Entonces no puede existir un solo criterio frente a las cosas o frente a decisiones o frente a situaciones o circunstancias que tú estés viviendo. Entonces, después de analizar, digamos, esta base de la complacencia y la permisividad, que es la inseguridad, entonces quiero rápidamente poder mencionar algunas características de la complacencia y la permisividad en una persona. Entonces, número 1. Estas personas que son complacientes y permisivas son centradas en las necesidades de los demás, pero de manera elevada. Es decir, que se movilizan y viven pendientes de la manera en la cual las personas manifiestan sus emociones. Es decir, que están condicionadas emocionalmente, pero no por ellas, sino por las demás personas. Es decir, que si una persona de la cual está conectada emocionalmente está triste, esa persona va a estar triste. Si esa persona está enojada, la va a poner alerta. Es decir, que se condiciona emocionalmente a esa persona. Segundo, otra característica de las personas complacientes: evitan el conflicto. Entonces se dan cuenta que hay situaciones que van a potencializar el conflicto, entonces van a mirar la manera en la cual van a hacer todo lo que sea necesario con tal de evitar ese conflicto. Es decir, que van a ceder frente a situaciones de las cuales nosotras vamos a vivir y necesariamente vamos a tener, porque en este mundo vamos a tener conflictos. Entonces, pilas con eso. Tercera característica, hay un sentimiento de culpa. Es decir, que tienden a sentirse demasiado culpables por todo, incluso por cosas que ni siquiera han hecho. Se sienten especialmente culpables cuando reclaman sus necesidades. Es decir, que saben que tienen que hablar en algún momento, pero la culpa no les deja realmente expresar completamente sus necesidades. Otra característica, dudan sobre sí mismos. Entonces, la mayoría de las personas entonces dudan sobre sus sentimientos, lo que están pensando. Es decir, que ¿será que sí? Y eso sí que nos pasa a nosotros como cristianos. Cuando no aprendemos a tener esa seguridad de la cual el Señor nos quiere brindar, entonces el Espíritu Santo nos revela cosas y entonces terminamos diciendo: no, eso no es de mí, eso es el diablo, eso es Satanás. Y resulta que es el Espíritu Santo quien te está inquietando y te está movilizando frente a algo que está sucediendo, no solamente en tu vida, sino alrededor. Algo que está sucediendo en tu trabajo, algo que está sucediendo en tu familia con los más cercanos. Y la falta de seguridad hace que tú pienses y dudes frente a algo de lo cual el Espíritu Santo te puede estar revelando y te puede estar mostrando. Otra característica de las personas que son complacientes y permisivas es que son perfeccionistas al extremo, o sea, tienden que todo lo tienen que hacer perfecto y cuestionan
muchas cosas de las cuales hacen porque ellos mismos creen que son defectuosos. Es decir, que lo que hacen definitivamente no tiene la mejor entrega. Y ojo con el perfeccionismo, porque el único perfecto es el Señor. Y nosotras nos equivocamos. Todos los seres humanos nos equivocamos. Tiene una baja estima. Se apoya demasiado en lo que los demás dicen acerca de él o de ella. Aquí estoy hablando obviamente en términos generales. Entonces, ¿cuál es el origen del comportamiento de las personas complacientes? O sea, nosotros no podemos decir que entonces yo soy una mujer complaciente y permisiva porque de la noche a la mañana fue así. No, hay un origen, hay lo que yo les repito. O sea, si vamos al origen, si vamos a la raíz de las cosas, vamos a ser verdaderamente libres. Por eso el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces hay personas que están en unos círculos viciosos permanentemente, mujeres que están en esos círculos viciosos permanentemente y dicen yo no cambio, pero no saben la manera en la cual no quieren seguir arrastrando con muchas conductas y algo de lo cual no trae satisfacción en su ser interior, pero no saben cómo descubrirlo. Entonces necesitamos ir al origen y hay un componente fundamental del cual nosotros no podemos negarnos y es la influencia que nuestros padres tuvieron con nosotros a lo largo de la vida, o nuestros cuidadores, o las personas que hicieron acompañamiento a lo largo de nuestra vida. Las conductas que ellos tuvieron con nosotros desencadenan obviamente en nuestra edad adulta comportamientos que tienen que ver con actitudes de las cuales nos llevan a ser mujeres complacientes y permisivas. Entonces voy a hablar al respecto. Entonces, las personas complacientes en su mayoría provienen de familias en las que hubo mucho conflicto emocional. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque si actualmente tú tienes una familia donde hay mucho conflicto emocional, pilas. Dios te quiere advertir porque aún tú puedes estar viviendo en esa situación tensa. Pero cuando tú tienes una comunión cercana con Dios, tú vas a poder ver a través del Espíritu Santo la perspectiva correcta de cómo actuar para que muchas cosas de las cuales en algún momento se te pegaron, pues tú le digas, Señor, descontamíname. Y eso es importante que nosotras podamos orarle al Señor por eso. Entonces, un padre y una madre que cree que le deben dar una atención excesiva, va a tener la tendencia a discutir y a tener siempre la razón. Entonces va a haber un ambiente familiar que va a generar entonces, cuando se levanta, digamos, siempre un padre o una madre queriendo siempre tener la razón, el hijo o la hija se vuelve complaciente porque aprende a sacrificar sus propias opiniones, aun cuando las tiene, con el único propósito de que haya paz, para evitar el conflicto. Entonces, son personas que pueden actuar de manera reactiva, o sea, es ese adulto cuidador, es ese padre o esa madre, que frente a las opiniones de los demás, especialmente de los hijos, no tienen en cuenta lo que ellos sienten o lo que ellos piensan. Por lo tanto, entonces prefiere que no opinar. Segunda situación, son situaciones que básicamente voy a comentarles. Un padre y una madre que busca atención excesiva tiene un tema no resuelto con su propia rabia, o sea, son personas reactivas que viven siempre enojados. Entonces el hijo o la hija se vuelve complaciente porque aprende a anticipar el mal humor y a calmar a esa persona antes de que explote. Y llega un momento donde esa persona tolera y tolera hasta que también estalla. Y por eso muchas veces se vuelve un conflicto emocional en las familias. ¿Por qué? Porque no se maneja el enojo de la manera en la cual bíblicamente Dios nos dice: si se enojan, no pequen.
dice la palabra del Señor. Y si nos enojamos, necesitamos tener la humildad suficiente que si hemos ofendido con nuestro enojo, tenemos que pedir perdón. Porque eso es propio de nosotros como cristianos. Y no podemos pensar que si vivimos con personas que no sean creyentes, ellos van a tener esa actitud humilde. No la van a tener. Pero tú y yo debemos tenerla. Otra situación, un padre y una madre que tiene un problema de adicción o de sustancias, el hijo o la hija se vuelve complaciente porque aprende a resolver su enfermedad y siente la responsabilidad de que tiene que cuidarlo. Otra situación, un padre y una madre que pone reglas muy rígidas y que es excesivamente controlador, el hijo o la hija se vuelve complaciente porque aprende a hacer lo que espera esa persona que se haga. Es decir, que no está desarrollando criterio, sino que es lo que mi mamá o mi papá diga. Es lo que diga porque lo que tú digas o lo que tú pienses no es lo suficientemente importante. Y nosotras que somos madres, las que somos madres, necesitamos tener mucho cuidado con eso. Porque necesitamos que nuestros hijos puedan expresar sus opiniones y no pensar que nuestros hijos tienen que sentir y pensar como nosotros. Ahí nos equivocamos porque nuestros hijos son personas completamente distintas, donde ellos tienen personalidades completamente distintas a las nuestras y necesitamos respetar la individualidad, especialmente cuando nuestros hijos van creciendo y ya son adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces son personas que se desenvuelven en un ambiente poco libre. Sienten temor a expresar, obviamente, sus opiniones. Otra situación, un padre o una madre con depresión y ansiedad. El hijo o la hija se vuelve complaciente porque siente pena por ese padre o esa madre y se siente responsable y busca la manera en la cual tiene que hacerlo feliz. Es decir, que la infelicidad de uno como padre se la pasa a sus hijos. Y no se da cuenta que lo único que uno está formando son hijos complacientes. Otra situación, los padres que discuten constantemente. El hijo o la hija se vuelve complaciente porque aprende a detectar cuando empieza ya a tramarse una discusión, que en muchos hogares tristemente incluso hay agresión física. Así que mira la manera en la cual tiene que apaciguar esa situación y muchas veces se siente responsable de conflictos y de peleas de este tipo cuando no tiene nada obviamente que ver. Entonces, las personas que son complacientes y que son personas en las cuales terminan cediendo, se sienten responsables por el bienestar emocional y mental de las demás personas. Y resulta que nosotros necesitamos ser responsables de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y no ser responsables de las emociones y los sentimientos de los demás. Ahí tiene que haber un equilibrio. Voy a hablar específicamente ahora de la mujer. ¿Qué características tiene la mujer complaciente? Vive sumergida siempre en la agitación, no encuentra paz. Entonces es como una veleta, no sabe qué hacer. La inseguridad la oprime. Si aspira a algo, aspira pero de acuerdo a lo que los demás obviamente dicen acerca de ella. Nosotros y nosotras las mujeres debemos aprender algo, a vivir primero para agradar a Dios antes que a los demás. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, que primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la mujer complaciente siempre va a estar buscando el bien de los demás y se olvida de ella misma. Y llega un momento donde definitivamente
todo lo que los demás viven lo asume como tal y lo carga como tal y se olvida realmente de sus propias necesidades. Entonces, es importante y te voy a hacer unas preguntas y quiero que seas honesta y debes preguntarte con honestidad. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Me compensa seguir asumiendo este rol? ¿Me compensa seguir asumiendo esta responsabilidad? ¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Cómo me siento? ¿Debo vivir para agradar a los demás? ¿Quiero ser una mujer libre o adaptada a lo que los otros dicen? Es importante que te preguntes, porque muchas veces hay mujeres que conociendo de Dios no están viviendo plenas y felices. Y por eso es una opositora peligrosa, porque la complacencia y la permisividad te hacen infeliz. Y nosotras necesitamos desarrollar un carácter firme. Entonces, necesitamos enfrentar nuestros miedos y no podemos seguir actuando de una manera equivocada por miedo al rechazo, por miedo a opinar frente a situaciones de las cuales son de riesgo. Entonces, el patrón de la mujer complaciente se manifiesta en muchos actos y disposiciones concretos, es decir, que termina cediendo de manera excesiva. Y Dios no quiere que nosotras cedamos de esa manera excesiva. Entonces, voy a darles un ejemplo maravilloso acerca de una mujer de la Biblia, porque definitivamente Dios ha utilizado la Biblia para poder, en todas las situaciones que nosotras vivimos, aprender de historias que van a impactar nuestras vidas. Y les voy a hablar de Rebeca. Rebeca fue una mujer privilegiada. Primero porque fue la elegida de la esposa del hijo de la promesa, del padre de la fe como fue Abraham. Y la manera en la cual fue elegida fue de una manera impresionante, porque Abraham envía a su siervo, le da todas las características y finalmente ella es elegida, una mujer bella. Precisamente su nombre trata y significa lazo que envuelve, porque era sumamente hermosa, una mujer encantadora, y ella sabía la responsabilidad tan grande que tenía que asumir el momento en el cual se iba a casar, y se casó con Isaac porque era el hijo de la promesa. Ella conocía el impacto que eso representaba. Pero ¿qué pasó con Rebeca? ¿Qué pasó a lo largo de la vida con Rebeca? Cuando la mujer es complaciente, no acostumbra a poner límites. Y necesitamos, nosotras las mujeres, saber de qué manera necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a poner límites allí en lo íntimo de nuestro corazón. Porque nos vemos seducidas a contemplar situaciones de las cuales acomodamos, y resulta que no es la manera perfecta en la cual el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos. Entonces, quiero que analicemos ya específicamente a Rebeca. Es posible que en el hogar de Isaac, Rebeca, junto con él, existiera mucha tensión emocional, porque resulta que cuando ellos se casan, ella resultó estéril. Y cuando Isaac se da cuenta de que ella es estéril, ruega a Dios. Es decir, que él intercede por ella y le pide al Señor que por favor le quite su esterilidad. Y Dios concede la petición de Isaac. Y muy probablemente mientras eso sucede hay mucha tensión
emocional. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el que una mujer fuera estéril era algo muy, muy fuerte. Y muy probablemente eso hizo que de alguna manera ellos dos se distanciaran emocionalmente. Cuando ella queda embarazada, entonces sus dos hijos empiezan, digamos, a chocar allí. Yo las invito para que lean en Génesis, en los capítulos 25, 26 y 27, la historia maravillosa de Rebeca, y empiezan a entrar en conflicto. Entonces ella empieza a confundirse y va y le pregunta al Señor. Y le dice: Señor, mis hijos aquí se están chocando, ¿qué es lo que está realmente sucediendo? Y no de la manera agradable al Señor le dice lo que está ella sintiendo, sino que al contrario dice: bueno, y si así va a ser, como ¿para qué vivo? Imagínense, Dios le da la posibilidad de quedar embarazada, de poder tener unos hijos de los cuales seguramente ella estaba deseando. De hecho, es así. Y entonces entra, digamos, en negación frente a lo que ella está viviendo. Y el Señor le dice que esos dos hijos están así porque Él va a hacer de ellos una gran nación. O sea que Dios ya le está profetizando a ella lo que va a hacer con sus hijos. Dios le va a decir: ellos van a estar allí en oposición, pero voy a hacer de ellos dos grandes naciones. O sea que Dios le da palabra. Pero, ¿qué pasa cuando nace Esaú y Jacob? Dice la palabra de Dios que Isaac, él tuvo como preferido a Esaú porque le encantaba, él era el hombre de casa y le encantaba cómo cocinaba y le encantaban los guisos que él hacía. Y resulta que Isaac terminó conectándose emocionalmente con Esaú. Y resulta que por su parte Rebeca se conecta emocionalmente con Jacob. Y dice la palabra de Dios que Esaú se la pasaba cazando, es decir, que él no estaba en casa, y Jacob sí se la pasaba con su madre. Entonces la pregunta es: ¿por qué esa conexión emocional de Rebeca con Jacob y no con su esposo? Y ella empezó a permitir y a ser complaciente con muchas cosas en su corazón. Y ella no empezó a darse cuenta del impacto que representaba la conexión emocional que empezó a tener con su hijo y no con su esposo. Así que pilas, señoras, pilas, mujeres, en esta noche. ¿Con quién te conectas emocionalmente? ¿Cuál es la fuente en la cual tú eliges para conectarte emocionalmente? Si eres casada, tú tienes que saber en qué lugar tienen que estar tus hijos. Porque tú no puedes dejar de conectarte emocionalmente con tu esposo por tus hijos. Y tus hijos no pueden desplazar el lugar de tu esposo emocionalmente. Ojo con eso. Si tú eres soltera, ojo con quién te conectas emocionalmente. Si realmente es una fuente de la cual va a traer progreso para tu vida o al contrario te va a retrasar. Entonces, muy probablemente eso trajo conflicto, obviamente, en este hogar. Y Rebeca empezó a ser complaciente. ¿Con quién? Con Jacob. Porque no le exigió, no empezó a formarlo realmente de acuerdo a la promesa que Dios le había dado. Porque dice aquí la historia en Génesis 25, 19. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando entonces queda Rebeca embarazada. No les voy a leer porque aquí me están haciendo señas de el tiempo y no quiero que pase el tiempo sin terminar. Pero quiero que ustedes mediten del pasaje de Génesis 25 y quiero que lean por favor del 19 al 26, 28, donde habla específicamente de las características de lo que yo les acabo de describir. Entonces, su madre empezó a ser permisiva con Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob era hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento, y resulta que ella no lo empezó a entrenar y a empoderar como su hermano
¿Para qué? Para que la promesa que Dios le había dado de lo que el Señor iba a desarrollar en sus hijos fuera a la par. Pero también me pregunto que ella fue complaciente, porque resulta que si ella observó que su esposo Isaac tenía preferencia con Esaú, nunca se lo dijo. No dice la palabra de Dios que Rebeca se protestó y fue de donde su esposo y le dijo: mira lo que nosotros estamos formando, mira que nuestro hogar se está dividiendo, mira que tú te vas con Esaú y yo me voy con Jacob, tenemos que hacer algo. Dios nos ha dado promesa con nuestros hijos, pero nosotros no podemos seguir engendrando en ellos división y antipatía o recelo el uno para con el otro. Entonces, las características de Rebeca, entonces cuando ella sabe que desde el momento en el cual está embarazada, Dios le da la revelación de que iban a ser esas dos naciones, ella no tuvo en cuenta que la promesa que Dios le había hecho a ella se iba a cumplir. Si Dios te ha dado a ti una promesa, tú tienes que dejar que se cumpla, pero que Dios sea el que la desarrolle y que tú te guíes de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te muestra hacer. Pero por favor, no debes intervenir, porque te puedes equivocar. Y ella pensó que al contemplar a su hijo Jacob, porque Dios le había dicho que él iba a ser mayor y que iba a ser grandemente bendecido respecto a su hermano mayor, que el menor iba a dominar al mayor. Y seguramente ella se dejó confundir y dejó de consultar al Señor. No dice la palabra de Dios que después de ese hecho, cuando ella estaba embarazada, después ella fuera a consultar al Señor y dijera: bueno, Señor, ¿qué está pasando allí? Entonces, la complacencia y la permisividad fue visible en la vida de Rebeca en cuanto a su rol como esposa y en cuanto a su rol como madre. Y allí yo me quiero detener. ¿Cuál es tu rol en el cual tú, siendo hija, siendo madre o siendo esposa, has cedido y terminas siendo complaciente para evitar el conflicto, para evitar el no, para evitar el que de alguna manera vaya a haber algo que trastorne o conmocione tu entorno? Y Rebeca no hizo nada. Entonces, nunca dejes de actuar para evitar el conflicto emocional que ocasionará confrontar comportamientos inadecuados en tu vida y en tu familia. Tienes que pagar un precio, porque Dios te quiere utilizar para edificar. Y para edificar, pues resulta que habrán momentos en los cuales no va a ser el mejor escenario y tú tendrás que decir: no estoy de acuerdo, no me parece, no me siento cómoda frente a esta situación que estamos viviendo. Me parece que la manera en la cual tú actuaste no fue la adecuada. Cuando tú tienes una base bíblica para poder rechazar la permisividad y la complacencia, te aseguro algo: Dios siempre te va a respaldar. Pero cuando tú tienes una actitud pasiva, complaciente frente al pecado o situaciones de riesgo que están poniendo en riesgo la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tus padres, tu propia vida, y no haces nada, vas a recibir consecuencias. Y Dios es infinitamente bueno y misericordioso, pero Dios te quiere enseñar a actuar con sabiduría. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a través de la Biblia cuál es el consejo que hoy Dios nos quiere dar respecto a la complacencia y a la permisividad. Número 1,
hoy les recuerdo a todas ustedes, y me lo recuerdo a mí, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Rebeca no edificó su casa y con sus manos fue derribando su casa hasta que vino la división. Y Dios nos llama a nosotras a ser mujeres sabias, en las cuales no terminemos con ese oponente peligroso que se llama la complacencia y la permisividad, porque queremos evitar el conflicto, porque estamos manejando mucha inseguridad en lo íntimo de nuestro corazón y terminamos diciendo, no veo nada. No, pero no, eso no es tan grave. O silencio. Pecamos delante del Señor. Segundo, sométete siempre a la autoridad suprema de Dios. La palabra de Dios dice algo precioso. Hechos 5:29. Hasta el 31 me encanta, anótenlo, pero quiero que nos detengamos en el 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú vives para agradar a Dios, el Espíritu Santo siempre va a estar allí latente, revelándote, dándote discernimiento, incomodándote. Entonces, cuando el Espíritu Santo te incomode por algo, tú no pases a la ligera. Tú no termines siendo esa mujer complaciente como Rebeca. Yo estoy convencida que Dios incomodó a Rebeca con lo que ella estaba edificando en su vida, porque ella no estaba siendo sabia. Ella llevó a Jacob al campamento y lo mantuvo allí, y él aprendió a tener una dependencia emocional tan fuerte con su madre que por eso terminó engañando a su padre. Y él fue entonces infiel porque ella le enseñó esa infidelidad de no respetar a su padre por esa comunión y esa conexión emocional que tuvo y estableció con su madre, porque ella se lo enseñó. Y entonces resulta que nosotros necesitamos, primero en nuestras propias vidas, tener claro que tenemos que primero obedecer a Dios, porque cuando tú reflejas en las demás personas que primero tú vives para agradar a Dios, tú vas a ser respetable. Porque la opinión que tú vayas a dar, sea tu padre, si eres soltera, o a tu entorno en tu familia, si eres casada, si tienes hijos, la opinión tuya va a ser respetable. No siempre tenemos la razón, pero cuando vayamos al altar de Dios, Dios nos va a respaldar frente a cualquier situación en la cual estamos viendo y estamos diciendo, aquí no. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres tenemos una gran responsabilidad. Cuando edificamos nuestros hogares sobre Cristo, tenemos la responsabilidad que las columnas que levanten nuestro hogar sean columnas de integridad, sean columnas de honestidad, sean columnas de transparencia en nuestros hogares para reflejar la gloria de Dios. O sea que es una gran responsabilidad, o sea que nuestras familias no hallen en nosotros mujeres cómplices del mal, ni permisivas de cosas desleales en el reino de los cielos. Con nosotras no, que con nosotras no se cuente, que con nosotras por eso Satanás, que cuando Satanás venga a rondar en nuestras vidas, se dé cuenta que con esa cristiana yo no me puedo meter. ¿Por qué? Porque es el otro punto que les voy a compartir. Pídele a Dios que te enseñe a desarrollar un carácter firme, libre de todo miedo y temor al hombre, al ser humano. Porque la palabra de Dios dice que trampa es temerle al hombre, pero que los que confiamos en el Señor saldremos bien librados. No le temas. Y en este momento siento en mi corazón hablarle específicamente a las madres cabezas de hogar que les ha tocado luchar solas para levantar a sus hijos. Señoras, no le tengan miedo a sus hijos. Pónganle límites a sus hijos.
porque ellos no son mayores que ustedes, ni tienen la autoridad mayores de ustedes. Y no sé por qué lo estoy diciendo en este momento. Pero siento en mi corazón fuertemente decirle a las madres que son cabeza de hogar: señoras, ustedes asuman su autoridad, que Dios las va a respaldar. Y si hay conductas permisivas en algunos de sus hijos, por favor póngale límites. La mujer de carácter firme pone límites. Límites frente a ¿qué? Límites que van a estar obviamente enmarcados bajo principios, porque nunca seremos abusadoras cuando tenemos una relación íntima y personal con el Señor Jesús. Entonces dice la palabra: el de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Me encanta lo que dice aquí el Señor en su palabra. O sea que frente a esa oponente peligrosa que se llama la complacencia y la permisividad, necesitamos saber, nosotras como mujeres, que tenemos que ver la autoridad suprema de Dios, edificar con sabiduría, pero con carácter firme. Así que órale a Dios, porque seguramente estás pasando por momentos importantes de tu vida donde tienes que tomar decisiones. No sé si tú tienes relaciones y has tenido unas relaciones sentimentales de las cuales tienes que empezar a tomar ¿qué? Decisiones ya. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy nos libere de ese espíritu de complacencia y de ese espíritu de permisividad que abrazó a Rebeca y que ella, sin darse cuenta, llevó a la división a su hogar, y eso fue muy triste para la descendencia. Finalmente Dios cumplió su propósito, pero no de la manera en la cual Dios había dado la promesa. Así que yo te invito para que tú cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios nos libere y que podamos hoy abrazar ese espíritu firme que Dios quiere en nuestras vidas. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Creemos, Señor Jesús, que no es casualidad todos los temas que tú nos estás dando, Señor Jesús, a través de estos jueves, Señor, y que hoy, Padre del Cielo, a esa opositora, Señor Jesús, peligrosa, que se llama la complacencia, que se llama la permisividad, queremos renunciar a ella en el nombre de Jesús, y queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu nos des el equilibrio perfecto, Señor Jesús, para que en el momento en el cual tú desees utilizarnos, seguramente para movilizar muchas cosas de personas y de situaciones, lo podamos hacer. Señor, rogamos a ti por eso, que nuestro corazón, Señor, la fuente de nuestro corazón sea la llenura del Espíritu Santo, la bondad, Señor Jesús, en la cual nos llevará, Señor, a ser mujeres respetables por nuestro testimonio, porque creemos que primero tenemos que obedecerte a ti, Señor, antes que agradar a los seres humanos, Señor. Yo oro, Señor, por todas las mujeres, Señor, que están allí detrás, Señor, de pantalla. Oro por sus vidas, Señor. Oro para que tú las guíes. Oro para que las liberes de la inseguridad, del miedo, del temor, en la cual seguramente han cedido por mucho tiempo de sus vidas, Señor. Que hoy, Padre del Cielo, Señor, tú, Señor, las abraces. Tú les des carácter, les des la firmeza suficiente para tomar decisiones importantes, y que tú las respaldes a todas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ya para terminar, quiero preguntar si hay alguna persona que ha sido invitada hoy por primera vez. Yo quiero invitarte para que allí con tus ojos cerrados puedas repetir la siguiente oración y recibas a ese Cristo maravilloso que te ama, que te abraza, que te dice: yo estoy contigo. Quiero que repitas la siguiente oración. A ustedes les pido el favor que me acompañen, ya vamos a terminar. Por favor, repite la siguiente oración. Nos dejas tus datos. Hay líderes de nuestro ministerio que van a tomar tus datos, porque queremos servirte y queremos que hagas parte de nuestra familia, de nuestra iglesia. Entonces repite conmigo: amado Dios, yo te doy gracias por mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por mí. Hoy decido abrir la puerta de mi corazón para que tú entres en él y habites para siempre. Te pido perdón por todos mis pecados. Tomo la decisión de perdonar a todas las personas que me han hecho daño. En el nombre de Jesús, hoy te entrego mi vida y te pido, Señor, que hagas de mí la mujer que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. A todas ustedes, una vez más, que Dios las bendiga
que el Señor las abrace, que el Señor las reconforte, que el Señor las bendiga. Oro por todas ustedes, que Dios conceda los deseos de sus corazones, que esta palabra y todas las que hemos dado sea de gran bendición para su vida, que hoy usted se levante sintiéndose amada por Dios y que el carácter y todo lo que Dios hoy nos habló y todo lo que hoy Dios nos quiso liberar, podamos decir: Señor, gracias, porque nosotras, como hijas muy amadas del Señor, estamos para cumplir propósitos impresionantes y no podemos permitir que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos turben el propósito que Dios tiene para nosotras. Que Dios las bendiga. Les recuerdo, sigan conectadas, Casa Roca no para. Ahora 8:30, un en vivo con TMT para que allí se conecten sus hijos, sus jóvenes. Mañana es NJ, tenemos NJ el sábado. TMT 6:30, por favor animen a sus hijos, animen a todos los jóvenes que puedan para conectarse. Hay una palabra increíble y recuerden el domingo, el día más importante de la semana, el día del Señor. Que Dios les bendiga, las amo con todo mi corazón. Sigan conectadas, esta enseñanza la tendremos por YouTube, el canal de Mujer Integral, así que para que lo compartan también a otras. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo jueves. Listo.